Vamos a continuar hablando acerca de la enseñanza falsa de la Trinidad en la parte 2. La semana pasada razonamos algunos textos bíblicos que desvirtúan la enseñanza de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Ahora vamos a leer y razonar también el testimonio registrado en la Biblia de algunas personas que conocían a Jesús. Para empezar entonces, ábrase de su Biblia por favor en el Evangelio de Mateo o San Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 4, los versículos 1 al 3 y después el 6. Mateo 4, 1 al 3, ahí leemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Nota usted? Ahora veamos esta misma expresión en el versículo 6, otra de las tentaciones. Satanás le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito y usted puede seguir leyendo. Entonces vemos pues que Satanás, el diablo, que era uno de los santos que vivía, ángeles que vivía ahí en el cielo, conocía perfectamente a Jesús, porque convivieron por quizá millones de años ahí en el cielo. Y note aquí, claro, él le dijo, si eres hijo de Dios, como poniéndole, demuéstrame que tú eres el verdadero, ¿verdad? Demuéstrame que tú eres hijo. Pero nota, lo importante es que le dice, si eres hijo de Dios. No le dijo, si tú eres Dios, no se hubiera atrevido, ¿verdad?, a hacerle las tentaciones a Jehová Dios, el creador de él mismo, de Satanás. Entonces tenemos ese testimonio de alguien que convivió por millones de años con Jesús, cuando se llamaba Miguel, el arcángel Miguel ahí en el cielo. El Hijo de Dios, así lo reconoció. Vemos también otro testimonio de alguien que sabía quién era Jesús también. Ahí en el mismo Evangelio de Mateo, ahora el capítulo 8. Mateo capítulo 8, vamos a leer los versículos 28 y 29. Mateo 8, 28 y 29. Estas eran las giras de Jesús. Y dice el 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ya vio usted también aquí el testimonio de dos demonios. Y hay registro de que otros demonios también reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Porque le dice que tienes que con nosotros Jesús, Hijo de Dios. El mismo testimonio que Satanás, porque los demonios fueron ángeles, los ángeles caídos que dicen algunos libros, ¿verdad? Son los ángeles que habían quedado desterrados aquí. No tenían permiso de volver al cielo. Esos fueron los primeros demonios que hubieron aquí en la tierra. Y estos reconocían a Jesús no como Dios, el Padre, el Creador, sino como Hijo de Dios. Tenemos entonces dos testimonios de personajes que
conocieron y vivieron por miles de años con Jesús en el cielo. Pero ahora vamos a ver testimonio de discípulos que estaban con Jesús aquí en la tierra cuando él realizó su ministerio, los que le acompañaban, los cercanos a él. Veamos siempre ahí en el libro de Mateo, ahora el capítulo 14, versículo 33. Mateo 14, versículo 33. ¿Me siguen la lectura si ya lo encontró? El registro dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Este era el caso cuando fueron a pescar los siervos y venían en el mar de Galilea en el barco, en el canoa, ¿verdad? Y Jesús caminó sobre el agua para ir a encontrarles a ellos allá en el mar, en su barca. Y entonces al verlo caminar, ningún humano camina sobre el agua, ¿verdad? Y entonces sí reconocieron, pero lo importante es que ellos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. En otro pasaje bíblico, cuando todos querían saber quién era Jesús, porque muchos no sabían y querían que les demostrara quién era él. Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, llevando la delantera, le dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces vemos que los discípulos cercanos a Jesús sabían bien que él era el Hijo de Dios. Entonces, razonemos. Si Satanás, si los demonios y si los discípulos reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, ¿por qué personas de nuestros tiempos ahora se están atribuyendo el derecho de desmentir a esas personas y decirnos que no, que Jesús es uno solo con Dios y que forma parte de una Trinidad? No podemos aceptar eso, ¿verdad? Pero bien, sigamos adelante. Ahora leamos qué dijo sobre Jesús el apóstol Pablo. Ahora pasemos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses 2, 5 y 6. Ahí leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Nota? Que el apóstol Pablo, hablando de Jesús, dijo que siendo en forma de Dios, sí, porque Jesús en el cielo antes tenía, como todos los demás ángeles, forma de Dios, forma espiritual. ¿Ve? Pero dice que cuando estuvo aquí en la tierra no estimó el ser igual a Dios. O sea, ni siquiera Jesús mencionó que era igual a Dios. Entonces, ellos no reconocían a Dios Padre y al Hijo como uno solo, porque el mismo Jesús nunca lo reconoció así. Bien, ahora examinemos este otro pasaje bíblico que es muy interesante y vamos a razonarlo después de leerlo. Pasemos al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Leemos: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal
como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nota usted, aquí tiene las tres famosas divinas personas, pero ¿cómo las tiene? ¿En uno solo? No. Vea que aparece Jesús caminando a meterse en el río Jordán para ser bautizado. Y cuando sale, emerge del agua, ya bautizado, dice que se abrió el cielo. En este caso el cielo no se puede abrir, ¿verdad? Como usted puede abrir una manzana o una cosa. La tierra se puede abrir, pero el cielo no. Lo que quiere decir que se abrió el entendimiento de Jesús y recordó que él venía del cielo, que había vivido allá a la par de su Padre. Y entonces, ¿qué descendió sobre él cuando se bautizó? El Espíritu Santo en forma corporal como paloma. ¿Notaste el Espíritu Santo como forma de paloma? Por eso es que ahora las iglesias de la cristiandad representan al Espíritu Santo como una paloma blanca. Pero note que ellos mismos están reconociendo que el Espíritu Santo lo forma en forma de paloma, no es persona, ¿verdad? ¿Y quién más vemos aquí de los tres componentes, según ellos, de la Trinidad? Aquí tiene a Jehová Dios el Padre, que desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo amado. Entonces, con solo esto que lo razonara bien, no puede aceptarse que los tres sean uno solo, o que los tres separados pero conforman un solo cuerpo. Imposible. Aquí vemos ya los tres entes separados y de ninguna manera puede aceptarse que uno solo. Bien, ahora volvamos a razonar esto. Los guías religiosos actuales, ¿qué están haciendo? Al desvirtuar esa enseñanza de Jehová Dios reconociendo a su Hijo y que el Espíritu Santo aparece como paloma. Están, al igual que Satanás, haciendo mentiroso a Jehová Dios el Creador. Satanás hizo mentiroso a Jehová en el jardín de Edén cuando les dijo: no, les está engañando, no van a morir. Y ahora vienen estos guías religiosos y nos dicen: no, por más que leas eso, que son tres separados, no, ellos son uno solo, no le crean a Dios. Qué descaro, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a tener un razonamiento acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces que la Biblia no muestra al Espíritu Santo como persona, en ninguna manera, en ningún pasaje. Empecemos por analizar el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 8. Veamos qué nos dice el registro bíblico aquí del discípulo Marcos. Era un jovencito en aquel tiempo cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. Marcos 1, verso 8. Nota usted estas palabras que registra, palabras habladas por Juan el Bautizante. Les dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Sí. Juan bautizaba en el río, por eso Jesucristo fue ante Juan para que lo bautizara. Pero dice aquí reconociendo que él, o sea Jesús, posteriormente iba a bautizar con Espíritu Santo a sus seguidores. ¿Qué dice aquí entonces que reconoce? Usted bautiza en agua a alguien, ¿verdad? Algo que se derrama. Pero posteriormente iban a ser bautizados en Espíritu Santo. Usted no puede bautizar a otra persona con una persona, ¿verdad?
La persona puede realizar un bautismo, pero no puede ser bautizado en otra persona. Bien, ahora veamos lo que anunció Dios acerca de Juan el Bautizante, cuando le envió un ángel a Zacarías, el padre de Juan, y le dijo estas palabras acerca de su hijo Juan. Lucas 1:15. El Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 15. Ahí le dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Sí, está diciéndole que su hijo, que iba a ser llamado Juan, iba a estar lleno del Espíritu Santo. Note usted puede llenar un recipiente de agua o de arena o de cualquier cosa, pero no lo puede llenar de otra persona si el Espíritu Santo fuera persona, ¿verdad? Será lleno del Espíritu Santo, pero note esto particularmente, desde el vientre de su madre. Si el Espíritu Santo fuera una persona, ¿cómo se iba a meter al vientre de la madre de ese niño que estaba en gestación? Es irrisorio, ¿verdad?, pensar que el Espíritu Santo sea una persona. Bien, entonces vemos otro razonamiento. ¿Cómo se le muestra al Espíritu Santo? En Lucas, ahí donde estamos, el Evangelio de Lucas, pasemos al capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Ahí leemos. Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note usted, Jesús también ocasionalmente se llenaba de Espíritu Santo. Y aquí tenemos a dos de esas divinas personas que dicen, ¿verdad? Jesús y el Espíritu Santo. Pero no es que fueran una persona, el Espíritu Santo llenaba, o sea, le daba el poder a Jesús de ese Espíritu, ¿verdad? Veamos otro caso parecido en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Ahí está escrito lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Nota usted? Aquí Pablo, a la congregación de Corinto, compuesta por santos, por ungidos que iban a reinar con Cristo en el futuro, dice que esos santos, esos ungidos, eran el templo del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo estaba en ellos. O sea, el Espíritu Santo llenaba sus mentes y sus corazones. Y ellos entonces tenían que comportarse como santos, porque eran su cuerpo el templo del Espíritu Santo. Es interesante, ¿verdad?, esta consideración. Ahora pasemos a la segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, al capítulo 1, versículo 14. Segunda Timoteo 1, 14. Ve la recomendación que le hacía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Está refiriendo que guardar el buen depósito que era la palabra de Dios, la enseñanza que estaban teniendo, ¿verdad? Como un depósito valioso, como que fuera oro.
por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, que el Espíritu Santo moraba en Timoteo y moraba también en el apóstol Pablo, que le estaba escribiendo la carta. Entonces vemos pues que ninguna persona puede introducirse en otra persona. Entonces descartamos que el Espíritu Santo sea persona. Pero vamos a ver otro razonamiento que nos ayuda bastante. Leamos Hechos 2, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a razonar todo este texto bíblico también. Hechos 2, 1 al 4. Leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Aquí tenemos el registro que estaban 120 personas, según el contexto, usted lo puede leer, reunidas en un aposento de un segundo piso. ¿Y qué sucedió ahí? Vino una tempestad como de fuertes vientos huracanados, entró en ese aposento y se aparecieron lenguas como de fuego posándose en cada uno de ellos, o sea, 120 lengüitas de fuego. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo se subdividió en 120 formas, como de lenguas de fuego, y llenó a cada uno de ellos de Espíritu Santo. Vemos otra forma en que se presenta el Espíritu Santo. Allá lo habíamos visto como de paloma, ahora como lenguas de fuego. Y luego, notemos esto, se divide en 120 partes. Una persona no puede ser dividida ni siquiera en 10 partes. O quizá pueden hacerlo, ¿verdad? Pero no puede seguir viviendo. Si le cortan los brazos, las extremidades superiores e inferiores, le quitan los oídos, le quitan la nariz, ¿ve? Pero no sigue siendo el mismo, una sola persona a cada parte que le quiten. Entonces desvirtuamos esa enseñanza de que el Espíritu Santo sea persona. No lo es. Por lo tanto, no es parte de 3 divinas personas como ellos nos quieren hacer creer. Entonces, si tenemos como persona a Jehová Dios, tenemos a Jesús, y el Espíritu no es persona, ¿qué es entonces? Bueno, veámoslo en Génesis 1, versículos 1 y 2. Génesis 1, versículos 1 y 2. Aquí leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si usted sigue leyendo todo el relato de la preparación de la tierra, de la creación, como dicen, entonces ve que el Espíritu Santo solo pasaba esperando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el Espíritu lo hacía lo que pensaba Jehová hacer aquí en la tierra para prepararla como habitación para nosotros. Entonces ya ve que el Espíritu Santo no es persona tampoco, sino que es la fuerza activa de Jehová Dios. Es el poder de Dios.
Por eso es que en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21, nos dice que la Biblia, o sea, todos los santos escritos fueron inspirados por Espíritu Santo. El poder de Dios actuó en las personas para escribir las santas escrituras. Así pues que, entonces, descartamos con este análisis esa enseñanza falsa de la Santísima Trinidad. No es bíblica. ¿Qué quiere que veamos la próxima consideración? ¿Qué tal si abordamos el tema de los dones milagrosos que cierta iglesia dice que tiene, que es el hablar en lenguas, la de curar enfermos, la de expulsar demonios? Vamos a ver eso, si es de Dios o no. Gracias, se me portan bien.